Bien, nuevamente vamos a iniciar, eh, vamos a continuar con los temas de esta segunda unidad, continuando con el tema de derivadas de funciones compuestas y en este caso de derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas, que son otro tipo de funciones compuestas. Establecimos que en el caso de las funciones exponenciales y logarítmicas, por regla general, íbamos a emplear las propiedades de estas funciones con la finalidad de simplificar para tener una expresión que sea un poco más sencilla de derivar. Adicionalmente, cuando aplicamos las propiedades de estas funciones, usualmente, y esto solo para efectos didácticos, nosotros aplicamos estas propiedades una a una, pero usted puede aplicar simultáneamente todas estas propiedades de una sola vez. O sea, no es necesario que para cada propiedad que apliquemos hagamos un procedimiento. Puede hacerse un solo procedimiento en el cual se aplican las reglas de forma simultánea. Bien, entonces vamos a iniciar primero aplicando estas propiedades de los logaritmos con la finalidad de simplificar. Entonces tenemos el logaritmo natural de un cociente de funciones. En el numerador tenemos un producto de funciones que luego aplicaremos la propiedad de los logaritmos que me permite convertir eso en una suma de funciones. Entonces, primero vamos a emplear esa propiedad de los logaritmos que establece que cuando tenemos en el argumento un cociente de funciones, podemos expresarlo como una resta de logaritmos, restándole al logaritmo natural de la función de el numerador el logaritmo natural de la función del denominador. Luego, como ya habíamos mencionado, en este primer logaritmo, en el argumento tenemos un producto de funciones y una de las propiedades de los logaritmos me permite expresar esto como una suma de logaritmos. Luego podemos emplear esa propiedad de los logaritmos que nos permite que los exponentes pasen a multiplicar al logaritmo.
Una vez que hemos agotado la aplicación de estas propiedades, estaríamos listos para derivar. Bien, y ya habíamos mencionado que cuando aplicamos las propiedades para efectos didácticos, ¿verdad? Hacemos el uso de estas propiedades de forma individual, aunque esto no es necesario. Podemos aplicar estas propiedades de una sola vez, de forma simultánea, es decir, que desde la expresión original podríamos pasar de un solo a esto, obviando estos dos pasos. Estos dos pasos son innecesarios, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros conocemos las propiedades, sabemos qué es lo que se puede hacer y obviamente nos ahorraríamos el trabajo de estar haciendo un procedimiento que no es necesario. Una vez que agotamos el uso de las propiedades, entonces estamos listos para derivar. Derivamos. Aquí tenemos el caso de una constante multiplicando a una función. La derivada consiste en copiar esa constante y multiplicarla por la derivada de la función. Sabemos que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. En esta siguiente expresión, nuevamente tenemos una constante, un medio, y esta multiplica a la derivada de logaritmo natural de 2x al cubo menos 1. Esta expresión es una función logarítmica del tipo logaritmo natural de u de x. Sabemos que la derivada de logaritmo natural de u de x es u' de x, es decir, la derivada del argumento dividida entre el argumento. Aquí la derivada del argumento sería pues 6x al cuadrado, la derivada de menos 1, 0, y todo esto dividido entre el argumento. A esta siguiente expresión, el argumento es x cuadrado más 3, la derivada del argumento es 2x, y el argumento x cuadrado más 3. Siempre vamos a tratar de expresar nuestras respuestas de forma simplificada y sin exponente negativo. Aquí realmente no hay mucho que podamos simplificar. 6 entre 2 es 3.
Bien, este siguiente ejercicio es un producto de funciones. Recuerde, antes de aplicar las reglas de diferenciación, tenemos que estar claros qué tipo de función nos dan para derivar. No obstante eso, siempre que se involucren funciones logarítmicas y exponenciales, vamos a procurar aplicar primero estas propiedades de dichas funciones con la finalidad de simplificar. Bien, entonces aquí probablemente pudiéramos aplicar esa propiedad de los logaritmos que establece que los exponentes pueden pasar a multiplicar al logaritmo. Entonces, esto podríamos expresarlo como x cuadrado menos 1 por x cuadrado logaritmo natural de e. Sabemos que las propiedades establecen que el logaritmo natural de e es 1, lo que nos dejaría únicamente a x cuadrado multiplicando a x cuadrado menos 1. Podríamos realizar ese producto y tendríamos x a la 4 menos x cuadrado. Entonces, aplicando las propiedades de los logaritmos, hemos simplificado nuestra expresión que pasó de ser un producto de funciones a una función polinómica. Entonces, derivamos la derivada de x a la 4, 4x al cubo, la derivada de x cuadrado es 2x. Para simplificar, vamos a factorizar. En este caso extraemos como factor común 2x. Esto nos quedaría factor de 2x cuadrado menos 1. Bien, este siguiente ejercicio es una función exponencial que en su argumento tiene a su vez una función exponencial. Primero es estar claros en cuál es el argumento de la función. En este caso, ese es el argumento. Entonces, tenemos una expresión del tipo e a la u de x. Sabemos que para derivar una función del tipo e a la u de x, primero vamos a copiar la función original y luego multiplicarla por la derivada del argumento. Entonces sabemos que en este caso nuestro argumento es e
a la x cuadrado más 3. Si derivo esto, de acuerdo con esta regla de diferenciación, tendríamos a la expresión original multiplicada por la derivada del argumento. En este caso, la derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 3 es 0. Esto nos dejaría como resultado 2x por e a la x cuadrado más 3. Esta es la derivada del argumento. Entonces, la derivada va a ser igual a la expresión original multiplicado por la derivada del argumento. En los casos donde sea posible realizar una factorización, se hace, ¿verdad? Pero si no es posible factorizar, en este caso no tenemos términos en común, entonces simple y sencillamente dejamos así la respuesta. Bien, este siguiente ejercicio es un producto de funciones. Tenemos a una función compuesta multiplicando una función logarítmica. Para derivarlo, empleamos la regla del producto, la cual establece que primero vamos a copiar a la primera función, a la original de la primera función, y multiplicaríamos por la derivada de la segunda, vista que esta es una función logarítmica del tipo logaritmo natural de u de x. Entonces su derivada se obtiene derivando el argumento y dividiendo a este entre el argumento. Luego a esto le sumaríamos la derivada de la primera función. En este caso, como es una función compuesta tipo potencia, pasamos el exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducida en una unidad y luego multiplicando por la derivada interna. La derivada de x cuadrado más 1 es 2x. Y esto multiplicado por la segunda función o por la original de la segunda función. Luego podemos simplificar. Cancelamos un x cuadrado más 1 con x cuadrado más 1. Y esto podríamos factorizarlo
extrayendo x cuadrado más 1 de aquí, x cuadrado más 1 de acá, 2x de aquí y 2x de acá, ¿no? Es decir, si extraemos los factores en común a ambos lados de la sumatoria, entonces aquí si extraemos el x cuadrado más 1 que nos quedó, en su defecto dejaríamos 1, ¿no? Si extraemos a 2x como factor común, aquí nos quedaría 1. Igual acá, en su defecto dejamos 1. Aquí en su defecto también dejamos 1. Lo demás debería de permanecer igual. ¿Qué debería de permanecer igual? El 2 y este logaritmo natural de x cuadrado más 1. Entonces, los factores en común, 2x y x cuadrado más 1. Factor de 1 por 1, 1. Aquí tendríamos 2 por 1 por 1 por logaritmo natural de x cuadrado más 1. En el siguiente ejemplo es un cociente de funciones. Para derivarlo, vamos a emplear la regla del cociente. No tenemos ninguna regla que podamos emplear que nos facilite o que nos simplifique el proceso de diferenciación. Entonces, aplicamos la regla de diferenciación, la cual establece que vamos a tener primero en el numerador la función del denominador multiplicada por la derivada del numerador. Como en el numerador tenemos la función exponencial del tipo e a la u de x, copiamos la expresión original y la multiplicamos por la derivada del argumento. En este caso, como el argumento es x cuadrado más 1, su derivada es 2x. A esto vamos a restarle ahora la derivada de la función del denominador. Por ser una función compuesta tipo potencia, pasaríamos el exponente a multiplicar a toda la expresión elevada al exponente reducido en una unidad y luego multiplicando por la derivada interna, que es 2x. Y esto multiplicado por la original de la función del numerador. Y todo esto va a estar dividido
entre la función del denominador elevada al cuadrado. Bien, ahora vamos a simplificar, para lo cual vamos a factorizar el numerador. Vamos a extraer los factores en común y tenemos x cuadrado más 1 y x cuadrado más 1. Y tenemos e a la x cuadrado más 1 y e a la x cuadrado más 1. Tenemos también 2x y 2x a ambos lados de del signo terrestre o del signo menos. Entonces extraemos a x cuadrado más 1 a la 1 por e a la x cuadrado más 1. Entonces, como aquí extrajimos un x cuadrado más 1 y tenía 2, entonces me queda un x cuadrado más 1. De e a la x cuadrado más 1, dejaríamos en su defecto 1. Y de 2x dejaríamos en su defecto también 1. Nos quedaría x cuadrado más 1. Del otro lado, aquí me quedaría 1, aquí me quedaría 1, y aquí me quedaría 1. Entonces, del otro lado, tendríamos únicamente a menos 2. Y todo esto dividido entre x cuadrado más 1 elevado a la 4, aplicando propiedades de los exponentes. Se copia la base y se multiplican los exponentes. Podemos simplificar este x cuadrado más 1 del numerador con un x cuadrado más 1 en el denominador. Y luego operar por reducir términos. Entonces, 1 menos 2 es menos 1. Bien, veamos este siguiente ejemplo.
este siguiente ejemplo. Tenemos nuevamente un producto de funciones. Vamos a aplicar la regla del producto para derivadas, la cual establece que primero vamos a copiar la primera función y multiplicar por la derivada de la segunda. La segunda función es una función exponencial del tipo e a la u de x. Pues la regla que aplica es copiamos la expresión y multiplicamos por la derivada de su argumento. La derivada de 2 menos x es menos 1. Luego a esto vamos a sumarle la derivada de la primera función, que es 2x, y la multiplicaríamos por la original de la primera función. Podemos factorizar esta expresión extrayendo como factor común e a la 2 menos x. Y esto nos dejaría factor de x cuadrado más 1 por menos 1 más 2x. Operamos dentro del paréntesis. Multiplicaríamos el signo negativo. Daría como resultado menos x cuadrado menos 1 más 2x. Si lo organizamos los elementos dentro de ese factor, este sería el resultado.